Fabi ya se realizó. ¿Usted puede compartir nuevamente, por favor? Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en el tratamiento preoperatorio, es necesario la flexibilización con aperturas de la cifosis. También la educación respiratoria para mejorar el intercambio alveolar y las tracciones con autoelongación vertebral, donde se puede realizar estiramientos rítmicos de 7 segundos de tracción y luego 7 segundos de reposo. Incluso la kinesioterapia para el mantenimiento del trofismo muscular. Y en el tratamiento posoperatorio es necesario el cuidado de la piel, ya que el paciente puede llegar a presentar algún tipo de infección o úlceras por presión. También se debe tomar en cuenta la recuperación muscular, realizando ejercicios respiratorios de manera profunda y lenta y a un ritmo entre 10 a 5 minutos. También es necesario la actividad física, como los ejercicios de natación, y también se debe reforzar los músculos, como por ejemplo los oblicuos y los transversos del abdomen. Y es necesario utilizar zapatos que tengan poco talón, incluso una cama correcta con un colchón flexible sobre un plano duro. Siguiente, por favor. En el tratamiento de la lordosis, se va a tomar en cuenta la flexibilización del psoas y de las cadenas anteriores, también el fortalecimiento de la musculatura abdominal y la flexibilización de los músculos paravertebrales lumbares. Incluso se va a utilizar la órtesis de Milwaukee con un moldeado lumbopélvico, y en la hipertonía es necesario utilizar un modelo lumbopélvico de Boston. Y eso sería todo. Siguiente, por favor, no más queda. Ese es el órtesis lumbopélvico y el de Milwaukee está por encima, que, como les dije, el Milwaukee está por encima, que es igualmente para la corrección de las desviaciones, tanto a nivel de la cifosis como de la lordosis. Eso sería todo. Muy bien, chicas. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Aprovechen de preguntar ahora, chicos. Después, cuidado, se estén quedando con las dudas. Licenciado, disculpe, esto de la lordosis,
puede ser hereditaria. ¿Cuál fue tu pregunta? No escuché bien. Si el problema de la lordosis es o puede ser hereditaria. No, generalmente la lordosis, bueno, en este caso no se llama lordosis, sería hiperlordosis, ya que todos, de manera general, tenemos una lordosis fisiológica que se forma a medida que ustedes o que todos nosotros vamos en la etapa de niños a empezar a caminar. Cuando estamos en etapa de desarrollo, cuando los bebés están empezando a tomar el control de la cabeza, empiezan a formar las curvaturas de la columna. A medida que el bebé va desarrollando lo que es la postura, entonces va desarrollando las curvaturas de la columna. Sí, primero se forma la lordosis a nivel cervical, después se forma la cifosis y por último, cuando el niño llega a pararse, llega a formar la lordosis lumbar. Entonces, la lordosis de manera fisiológica es normal. Cuando se hace patológica es cuando esta lordosis incrementa la curvatura, ¿sí? Y ahí se conoce como hiperlordosis. Entonces, la hiperlordosis o el aumento de la curvatura lordótica es siempre adquirida. No hay paciente que nazca con hiperlordosis de manera natural, ¿sí? Todos los bebés en gestación, cuando nacen con ausencia de curvaturas en la columna. Y a medida que va desarrollándose, que va venciendo diferentes hitos de acuerdo a sus edades, va formando las curvaturas de la columna. La hiperlordosis se va a dar por un aumento de la curvatura lumbar, por un trabajo, un sobreesfuerzo, si quieren, de los músculos de la columna lumbar. Va a producirse una descompensación muscular, ya que los abdominales en la parte anterior van a estar debilitados y la parte, la columna lumbar va a estar fortalecida. Entonces, cuando no hay una musculatura que detenga el avance de la hiperlordosis, se va a producir esta desviación o esta alteración de la lordosis. Si queremos corregir la hiperlordosis, tenemos que mantener fortalecidos la musculatura de los abdominales. La musculatura abdominal va a ser la que va a contrarrestar la fuerza que va a ejercer la musculatura de la zona lumbar, evitando la formación de la hiperlordosis. ¿Se entendió respondí a tu pregunta o hay alguna duda todavía? Sí, licenciado, me ha respondido. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Bueno, acotando algo más sobre lo que es la hiperlordosis, mencionaban también sus compañeras en la exposición que la hiperlordosis es también consecuencia, o mejor dicho, también se va a llegar a formar la hiperlordosis por el proceso del embarazo. Cuando la mujer está en etapa de gestación y la barriga, o mejor dicho, el útero empieza a agrandarse, a partir del cuarto, quinto mes, donde es más evidente el crecimiento fetal, automáticamente el cuerpo de la mujer
empieza a cambiar. Se van agrandando las caderas y la musculatura abdominal se va relajando para dar paso al crecimiento del feto. Eso automáticamente produce un aumento de la lordosis lumbar, ¿sí? Pero eso tampoco quiere decir que sea patológico. Ese es un proceso normal, ¿sí? Que, como bien han explicado sus compañeras, se da durante estas etapas de la gestación y debería reducirse automáticamente después del parto o a las semanas del parto, 2 o 3 semanas después del parto, ya tendría que reducirse automáticamente la hiperlordosis que se ha formado de manera fisiológica. Mientras la hiperlordosis se mantenga, la mujer va a ir sintiendo dolores a nivel de la zona lumbar. Puede ser que vaya sintiendo también alguna sensación dolorosa a nivel de la parte de los miembros inferiores, ya sea a nivel de los gemelos, a nivel de los isquiotibiales, a nivel de la planta del pie también puede estar llegando a sentir algún tipo de molestia, consecuencia de la aparición o de la formación de la hiperlordosis que se da por el embarazo. En algunos casos, y me ha tocado ver algunos pacientes con eh, fascitis plantar por consecuencia de la hiperlordosis que les produce el embarazo. A las 4 semanas o 5 semanas después de haber dado a luz, recién se manifiesta la fascitis plantar y haciendo el tratamiento para corregir la hiperlordosis, esa fascitis plantar llega a desaparecer por completo. Entonces hay que estar siempre atentos a realizar una buena anamnesis y hacer una buena recolección de datos del paciente, de qué ha hecho antes de que produzca el dolor. ¿Sí? Si la paciente refiere que antes de que le venga el dolor en la planta de los pies, en los gemelos y demás, no hizo nada, ha sido de repente, entonces hay que ir averiguando cosas más atrás, indagar más en el pasado del paciente y vamos a ir encontrando la consecuencia, un golpe, el mismo tema del embarazo, que van a conllevar a producir estas alteraciones. Como les dije, por experiencia les digo esto de la fascitis plantar en una paciente que empezó con la fascitis plantar a las 2 o 3 semanas después de haber dado a luz. Entonces, analizando la parte biomecánica, el doctor les recomendaba hacer fisioterapia exclusivamente para la planta de los pies. Pero viendo que la mujer, la paciente dio a luz recientemente, entonces le expliqué que el problema que ella tenía no era la fascitis plantar, sino que era consecuencia del embarazo. No me creyó hasta que le hice el tratamiento y después de 2 o 3 semanas del tratamiento, el, la fascitis plantar dejó de aparecer y recién a mi paciente me creyó y recién se dio cuenta de que era consecuencia de su embarazo. Entonces hay que ir, como les decía, indagando y relacionando las cosas que el paciente nos va relatando. Eh, Factores que hay que tomar en cuenta en la aparición de ciertas patologías, hay que ver las alteraciones biomecánicas que se puedan producir en en los pacientes de acuerdo a algunas enfermedades que nos vayan mencionando. ¿Alguien, alguna duda más que tenga, alguna pregunta?
¿Ninguna duda más, chicos, chicas? No, Lice. Bien, entonces, resumiendo un poco lo que han explicado sus compañeras, las alteraciones anteroposteriores van a ser la cifosis, o en este caso la hipercifosis y la hiperlordosis. Estas se van a dar como consecuencia de alteraciones a nivel de la columna por desbalances o desequilibrios musculares, las cuales nos van a dar estas alteraciones anteroposteriores. Para que haya la formación de la cifosis, pueden darse diferentes factores o diferentes causas para que pueda favorecerse a la formación de la hipercifosis. Hay que tomar en cuenta los factores de postura, el trabajo, los niveles de estrés a los que el paciente pueda estar sometidos, factores de problemas familiares, algún golpe que el paciente haya sufrido o alguna caída previa que haya tenido que pueda estar favoreciendo a que se produzca una hipercifosis. Son datos que hay que tomar en cuenta para poder diagnosticar de manera correcta la aparición de la cifosis. Como les mencionaba, de igual forma que con la hiperlordosis, hay que ver también la parte biomecánica en el paciente que está presentando la cifosis o la hipercifosis. Siempre hay que tener en cuenta de que va a haber la alteración biomecánica cuando aparezca la hipercifosis o cuando aparezca la hiperlordosis. Vamos y tenemos que hacer la evaluación de la parte biomecánica que va a estar alterada. ¿A qué me refiero con la parte biomecánica? Que el paciente o el cuerpo del paciente va a empezar a hacer compensaciones, ¿sí? Cuando hay una alteración en el cuerpo, entonces el cuerpo necesita adaptarse a esta alteración. Y para realizar esta adaptación, necesita hacer compensaciones. Si el paciente está sometido a trabajar mucho tiempo sentado en la computadora, como nos está pasando ahora, ustedes con las clases virtuales, yo con las clases virtuales, estamos sentados frente a la computadora horas y horas, y lo que generalmente sucede es que o tenemos un escritorio muy alto o tenemos un escritorio muy bajo y tenemos que estar muy agachados para poder ver bien la pantalla. Esas posiciones nos favorecen a que todos de aquí a un tiempo vayamos a desarrollar una cifosis o una hipercifosis. Entonces no se vayan a asustar si es que el momento que volvamos a la presencialidad, todos nos veamos con una ligera joroba. Normal porque hemos estado con este proceso de las clases virtuales. Entonces hay que tomar en cuenta, uno, este tipo de actividades que estamos teniendo. También entra en juego lo que son los factores o los niveles de estrés a los que estamos sometidos. Los que tienen familia están sometidos al estrés de estar atendiendo la clase, estar cuidando a los hijos, pensar en que hay que cocinar, hay que darles de comer, que el marido, que la esposa, que la mamá, que la abuela, que la suegra, tantas cosas que pueden estar afectando en la parte psicológica de nuestra cabeza, que
son factores que afectan para que podamos tener la presencia de la cifosis. Con la hiperlordosis hay que tener otro tipo de consideraciones. La hipercifosis o la hiperlordosis se forma cuando, como les mencionaba, hay una relajación de la musculatura abdominal y favorecemos la aparición de la hiperlordosis cuando, en especial las mujeres, utilizan tacones muy elevados, ¿sí? Las que les encanta utilizar tacones de 20 centímetros, ya se imaginarán la alteración postural que tienen, ¿no? Una famosa hiperlordosis, si bien les favorece, ¿no? Si han visto a las modelos que les encanta que se vean sus curvas y en especial la parte de los glúteos que la tienen más prominente, es porque tienen una hiperlordosis exagerada, ¿sí? Cuando hay la hiperlordosis, generalmente en las mujeres, hay un abultamiento, si quieren, o se marca de manera más exagerada la parte de los glúteos. Eh, Al principio puede parecer muy bonito, pero después los dolores de espalda que van a tener van a ser terribles. Y eso hay que corregirlo inmediatamente, porque si eso se vuelve una costumbre, el cuerpo del paciente o de la paciente, porque generalmente son en las mujeres que se dan las hiperlordosis, va a ir modificándose hasta el punto de poder estar desarrollando aplastamiento de las vértebras, aplastamiento de discos vertebrales, presencia de hernias de disco, compresiones de plexo eh, del plexo del miembro inferior o hasta compresiones medulares. Y si se da una compresión medular por el efecto de la hiperlordosis, podemos tener parestesias o en algunos casos, cuando la hernia de disco está demasiado abultada y llega a comprimir parte del canal raquídeo de la médula espinal, ya podemos estar hablando de un proceso hasta de parálisis de los miembros inferiores. Entonces, no es tan favorable que haya la presencia de la hiperlordosis. Basta con que haya la lordosis fisiológica natural, es lo natural, ¿sí? Entonces, si nos vamos más allá de lo natural, ya podemos entrar en cosas patológicas. Importante poder determinar las causas de la formación de la hiperlordosis, muy raras veces presente en los varones, pero si se da, también es por un desequilibrio muscular, un trabajo exagerado a nivel de columna lumbar, un trabajo muy débil de la parte de los abdominales que tenemos que corregirlas. Para corregir la cifosis, necesario realizar trabajos que favorezcan el fortalecimiento de la musculatura de la columna dorsal. ¿Sí? Hay que favorecer el fortalecimiento de los músculos romboides, de los trapecios, los serratos anteriores, los serratos posteriores superiores, erectores de la columna, en la parte de la hiperlordosis, o bueno, continuando con la cifosis, hay que relajar la musculatura de la parte anterior. Hablamos de pectorales, tanto mayor, menor. Hablamos de relajar también lo que son los redondos, parte de lo que son de los deltoides. Y en la parte de la hiperlordosis tenemos que trabajar exclusivamente la relajación de la musculatura
de la parte lumbar, cuadrado lumbar, oblicuos, paravertebrales, psoas ilíaco y fortalecer lo que es exclusivamente abdominales, transverso del abdomen. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estos músculos, los cuales hay que trabajarlos, vamos a poder evitar y vamos a poder corregir estas desviaciones anteroposteriores de la columna vertebral. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Sí se entendió, Lice. Bien. Entonces, si no hay más dudas sobre el tema, voy a habilitar en la parte de tareas de la plataforma para que me suban un mapa conceptual de los dos temas que han expuesto el día de hoy. ¿Sí? Las escoliosis no idiopáticas y no paralíticas y las alteraciones anteroposteriores de la columna vertebral o del raquis. Sí, entonces les voy a dar tiempo para que suban hasta el martes 4 de mayo para que puedan subir sus mapas conceptuales, ¿sí? De los dos temas que se han expuesto hoy día. Ya está habilitada por si acaso la tarea de deportología. También tienen hasta el martes para poder subirla. Si no hay más dudas sobre el tema y la tarea, la clase va a ser también grabada, entonces nos veríamos en una semana, chicos. Que descansen bien, que tengan buenas noches. Nos vemos en una semana. Está bien, Lice, buenas noches. Está bien, Lice, buenas noches. Buenas noches, descansen, chicos. Buenas noches, Lice. Goodbye, good guy.